Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si es la primera vez que te pasas, te doy la más cordial bienvenida, espero que te sientas como en casa, rodeado de buena compañía y con ganas de sumergirte en nuevas historias. Hoy tenemos un vídeo muy especial, una verdadera joya que hemos estado preparando con muchísimo cariño y esmero para todos ustedes. Vamos a sumergirnos en una historia que promete ser un torbellino de emociones, una narrativa que combina el dulce néctar del romance, el halo místico de la magia y, por supuesto, ese delicioso pellizco de sorpresa que tanto nos gusta. Todo ello inspirado en ese título que capturó nuestra atención al instante y nos invitó a soñar despiertos: Noche mágica Kerema and Cena estrellada sorpresa. Suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a explorar cada recoveco de esta increíble propuesta que tiene todos los ingredientes para convertirse en inolvidable. Y antes de empezar a desvelar los secretos que se esconden tras esta tentadora frase, recuerden, si nuestro contenido les resuena, si disfrutan de nuestras exploraciones y no quieren perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, suscríbanse ahora mismo. Es un gesto sencillo, totalmente gratuito y para nosotros significa el mundo. Nos impulsa a seguir creando, a seguir investigando y a seguir compartiendo historias que esperamos les cautiven tanto como a nosotros. Un clic nada más y ya forman parte de nuestra increíble comunidad de amantes de las historias que nos hacen soñar. Hoy vamos a hablar de Kerem y Ande, una pareja cuya historia, a juzgar por el título, parece sacada de un cuento de hadas moderno, de esas que nos hacen suspirar y creer en el amor eterno. El título en sí mismo es una obra de arte, una invitación a la imaginación. Nos habla de una noche mágica, un concepto que evoca instantáneamente lo extraordinario, lo fuera de lo común, un momento suspendido en el tiempo donde las reglas de lo cotidiano parecen desvanecerse. Y dentro de esta noche mágica, encontramos a Kerem preparándolo todo para Ande. Esto ya nos habla de una dedicación, de un esfuerzo concertado para crear algo especial para alguien amado. Luego el título nos sumerge en la escena principal, una cena estrellada. Imaginen la escena. Una velada bajo un dosel de infinitas estrellas, un tapiz cósmico que se despliega sobre ellos. Esto ya nos evoca imágenes de romanticismo puro y absoluto, de intimidad palpable, de esos momentos que se graban a fuego en la memoria, brillando con luz propia para siempre. La imagen de dos personas compartiendo una cena bajo la bóveda celeste es intrínsecamente romántica, casi poética. Y para rematar, coronando esta atmósfera ya de por sí cargada de emoción, aparece esa palabra clave que lo cambia todo: sorpresa. La sorpresa es ese ingrediente secreto, ese toque mágico que eleva cualquier momento especial, cualquier ocasión significativa, a la categoría de inolvidable. Es el elemento que transforma lo bueno en extraordinario, lo esperado en asombroso. Kerem, al parecer, no solo ha organizado una cena, sino que ha orquestado una noche entera llena de encanto, donde cada detalle, desde la elección del lugar hasta el último suspiro de la velada, ha sido pensado meticulosamente para deleitar a Ande, para hacerla sentir como la única persona en el universo. Podemos imaginar que esta noche mágica no es solo una cena cualquiera. La combinación de la oscuridad envolvente, el brillo hipnótico de las estrellas actuando como testigos silenciosos y la promesa implícita de una sorpresa por parte de Kerem, sugiere un ambiente cargado de emoción, de anticipación, de esa dulce inquietud que precede a algo maravilloso. ¿Qué tipo de sorpresa podría ser? Las posibilidades son tan vastas como el propio cielo estrellado. Podríamos estar hablando de una pedida de mano que hará que el corazón de Ande lata a 1000 por hora, un momento cumbre que sellará su amor para siempre. O quizás sea una renovación de votos, una reafirmación de su compromiso y su amor mutuo en un escenario de ensueño. O tal vez, y esto es lo que más intriga, podría ser un regalo que Ande siempre ha soñado, algo que ha anhelado en silencio, y que Kerem, con su perspicacia y amor, ha logrado descubrir y materializar. Lo que es seguro es que Kerem ha querido crear un lienzo perfecto, un telón de fondo idílico donde pintar los recuerdos más hermosos, una experiencia que Ande atesorará para siempre. Pensemos en los posibles elementos que conformarían esta cena estrellada, esta experiencia multisensorial. Probablemente el lugar elegido sería crucial. Nos imaginamos un sitio con vistas espectaculares, un lugar que permita una conexión profunda con la naturaleza y el cosmos. Podría ser una terraza privada con vistas panorámicas, un jardín apartado y exuberante, o incluso una escapada a un paraje natural remoto, lejos de la contaminación lumínica de la
ciudad, para poder apreciar la inmensidad del universo en todo su esplendor. Las estrellas, sin duda, serían las grandes protagonistas, actuando como un espectáculo celestial gratuito, un recordatorio constante de la belleza y la vastedad del mundo y del amor que los une. La iluminación sería otro aspecto fundamental. Cuidada al detalle, quizás con la luz cálida y parpadeante de innumerables velas, o guirnaldas de luces tenues que cuelgan como hilos de plata, creando un ambiente íntimo, acogedor y sobre todo, mágico. Y la música, por supuesto, jugaría un papel esencial. Una melodía suave y envolvente que acaricie los oídos y acentúe la atmósfera romántica, permitiendo que las conversaciones fluyan con naturalidad y que los corazones se abran aún más. Y la comida, esa parte fundamental de cualquier celebración, jugaría un papel estelar en esta noche. Imaginamos una cena gourmet, una experiencia culinaria que deleite el paladar tanto como la vista. Ingredientes frescos y de la más alta calidad, preparados con maestría y presentados de forma elegante, cada plato una obra de arte comestible. Quizás Kerem mismo ha puesto su toque personal en la cocina, demostrando no solo su amor, sino también su habilidad y dedicación, añadiendo ese ingrediente intangible de pasión culinaria. O tal vez para asegurar la perfección, ha contratado a un chef de renombre, alguien capaz de crear una sinfonía de sabores que Kerem pueda presentar a Ande como un regalo gastronómico. Y los vinos, por supuesto, seleccionados cuidadosamente para maridar a la perfección con cada plato, elevando la experiencia sensorial a cotas insospechadas, complementando la comida y el ambiente con cada sorbo. Pero volvamos a la piedra angular de esta noche, la sorpresa. Este es el ingrediente secreto que lo cambia todo, el detonante de la magia. La sorpresa implica que Ande no tiene ni la más remota idea de lo que le espera. Esa incertidumbre, esa dulce ignorancia sobre lo que vendrá, combinada con la certeza de que Kerem ha planeado algo especial, genera una expectativa que puede llegar a ser casi abrumadora, en el mejor de los sentidos. La sorpresa puede ser de índole material, como un objeto preciado que Ande ha deseado durante mucho tiempo, un símbolo tangible de su amor. O puede ser una sorpresa experiencial, algo que trascienda lo material, como un viaje inesperado a un destino soñado, o la organización de una actividad que siempre han querido hacer juntos pero que por una u otra razón, aún no ha sucedido. O incluso la más profunda y conmovedora de las sorpresas, una sorpresa emocional. Podría ser la revelación de un sentimiento aún más profundo, una declaración de amor que resuene con una intensidad renovada, o la planificación conjunta de un futuro aún más brillante de proyectos que consoliden su vida juntos. La noche mágica Kerem Ande cena estrellada sorpresa nos invita a reflexionar, a detenernos un instante en medio del ajetreo de la vida, sobre la importancia fundamental de estos gestos en una relación. No se trata solo de grandes eventos o celebraciones ostentosas, sino de los pequeños y grandes detalles que demuestran amor, aprecio, cuidado y dedicación. Kerem a través de esta noche no solo le está ofreciendo una cena, le está diciendo a Ande en el lenguaje universal del amor y la atención: eres importante para mí. Quiero crear momentos memorables contigo. Quiero que te sientas especial, amada, valorada y única en el mundo. Y eso, amigos, es un regalo que no tiene precio, una inversión en la felicidad mutua que rinde frutos incalculables. Podemos incluso imaginar las conversaciones que podrían surgir en esta cena bajo el manto de estrellas. La atmósfera, tan propicia, tan íntima, invita a la introspección y a la conexión profunda. Con la quietud de la noche, la inmensidad del cosmos como telón de fondo y la calidez de la presencia del ser amado, las conversaciones tienden a volverse más profundas, más sinceras, más desprovistas de artificio. Podrían recordar momentos significativos de su relación, aquellos hitos que marcaron su camino juntos, las primeras citas, los desafíos superados, las alegrías compartidas. Podrían hablar de sus sueños y aspiraciones, tanto individuales como colectivas, de los proyectos que anhelan emprender, de la visión que tienen de su futuro. O incluso podrían simplemente disfrutar del silencio confortable de estar juntos, de esa comprensión mutua que no necesita de palabras, de esa paz que solo se alcanza cuando dos almas se sienten completamente conectadas. La magia de la noche, la belleza del entorno, todo contribuye a crear un espacio sagrado donde la conexión entre ellos se fortalece, se profundiza, se eleva. Y la sorpresa, la sorpresa. ¿Qué pasaría cuando llegue el momento culminante? ¿Cómo sería la expresión de Ande? Nos imaginamos sus ojos iluminándose, llenos de asombro y alegría. La reacción de sorpresa, la emoción que inunda su rostro, el posible grito de
júbilo, el abrazo sincero y apretado. Esos son los momentos que hacen que todo el esfuerzo, toda la planificación, toda la anticipación, valgan la pena. Kerem, al ver la felicidad desbordante de Hande al ser testigo directo de la recompensa de su amor y su dedicación, sentiría una satisfacción profunda, una alegría que se contagia y se multiplica. Es la confirmación de que el amor, cuando se nutre de estos gestos, florece y se expande. Este título tan sugerente también nos da pie a pensar en la narrativa de una historia. Podríamos estar ante el amanecer de algo nuevo, el inicio de un capítulo aún más emocionante en la vida de Kerem y Hande. O quizás estemos presenciando un punto de inflexión crucial en su relación, un momento que marcará un antes y un después. La noche mágica podría ser el catalizador que impulse su amor hacia nuevas direcciones, el combustible que encienda la llama de un nuevo capítulo, lleno de aventuras compartidas, de sueños cumplidos y de un futuro brillante por construir. También es interesante pensar en la perspectiva, en cómo se viven estos momentos desde ambos lados. ¿Cómo lo está viviendo Kerem? Con la emoción palpitante de la preparación, la anticipación de la reacción de Hande, esa mezcla de nerviosismo y alegría. La responsabilidad de que todo salga a la perfección, de que cada detalle esté en su lugar. Y Hande ajena a todo, disfrutando de la velada, sintiéndose amada y cuidada, envuelta en una burbuja de felicidad, hasta que llegue el momento cumbre de la sorpresa, el instante en que el velo se levante y la magia se despliegue por completo. En definitiva, la noche mágica Kerem Hande cena estrellada sorpresa, es mucho más que un simple título. Es una hermosa metáfora del amor en pareja, de la dedicación, del esfuerzo consciente por mantener viva la llama y fortalecer los lazos afectivos. Nos enseña de manera contundente que invertir tiempo y energía en crear momentos especiales, esos gestos que demuestran que pensamos en la otra persona, que nos preocupamos por su felicidad, son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Es un recordatorio vibrante de que el romanticismo no ha muerto, de que sigue vivo y coleando, y que cuando se combina con una planificación cuidadosa, una pizca de audacia y un toque de sorpresa, puede crear experiencias verdaderamente mágicas, capaces de transformar lo ordinario en extraordinario. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de esta intrigante propuesta. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en la fantasía romántica que nos propone el título. Hemos explorado la posible atmósfera, los detalles que podrían conformar esta noche mágica, y sobre todo, la importancia trascendental de los gestos, la atención al detalle y las sorpresas en una relación amorosa. Kerem y Hande, o al menos la idea que nos sugiere su historia a través de este título tan evocador, nos recuerdan que el amor se nutre de estos momentos, de la atención al detalle, del deseo genuino de hacer feliz a la persona que amamos. Hemos intentado imaginar las sensaciones, las emociones, el ambiente de una velada así, y esperamos haberles transmitido un poco de esa magia, de esa chispa que enciende la imaginación y el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros, y cada minuto que dedican a vernos es un honor. Si les ha gustado lo que han visto y escuchado, si la historia les ha inspirado o les ha hecho soñar, por favor, no olviden dejarnos un pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa más y nos motiva a seguir creando. Y si tienen alguna idea o pensamiento sobre esta noche mágica, si se les ocurren otras posibilidades para la sorpresa, si imaginan otros escenarios o si simplemente quieren compartir algo con nosotros, déjenlo todo en la caja de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y nos nutrimos de sus aportaciones. Son una parte esencial de esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de esta comunidad vibrante, llena de curiosidad y pasión por las historias, suscríbanse a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero un gran impulso para nosotros. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos muy pronto con más aventuras, más análisis y más contenido que esperamos disfruten tanto como nosotros al crearlo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.